Bueno, nosotros seguimos desmenuzando lo que fue esta elección presidencial desde el punto de vista político, desde el punto de vista también de nuestras regiones. ¿Qué pasa acá en Los Lagos? ¿Qué pasa en Puerto Montt? ¿Cómo se analizan también desde el punto de vista de quienes no alcanzaron el gobierno? Porque en la jornada anterior lo analizamos desde el punto de vista efectivamente de quienes ganaron, pero ahora queremos verlo también desde el punto de vista de quienes perdieron. Y tenemos justamente a un representante del Partido por la Democracia, del PPD, su vicepresidente regional, Jorge Muñoz. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Hola, Juan Osvaldo, muchas gracias. Me imagino que este lunes ha sido de reflexión interna, ¿no? Bueno, en realidad seguimos reflexionando y seguimos masticando el triunfo de Sebastián Piñera. Pero estamos en una, sí, se puede decir reflexión y viendo qué pasos vamos a seguir como partido, todo eso. Aquí estaba revisando los datos del CERVEL de Los Lagos. Sebastián Piñera aquí en nuestra región obtuvo un 53,57% de los votos, es decir, 172.148 votos. Y Alejandro Guiller, 149.215 votos, lo que representa un 46,4%. Es decir, bastante cercano también a lo que fue la media nacional. Pero, subió acá. Claro, aquí subió un poco, pero efectivamente esto le sorprendió. La votación país, primero que todo, la votación en la región de Los Lagos, incluso en Puerto Montt, donde también hay toda una estructura de la nueva mayoría, con alcaldes socialistas, con parlamentarios. Acá incluso la diferencia fue de 11 puntos en Puerto Montt. Sí, claro. Bueno, en realidad el análisis es a nivel nacional. Primero que nada, bueno, hay que estar contento primero que nada porque el sistema democrático, ¿cierto?, se consolida con 7 millones de personas que votaron. Nos hubiese encantado, es cierto, que esas 500.000 personas que votaron hubiesen apoyado a nuestro candidato, pero no fue así. Pero efectivamente las cosas se dieron así. Yo creo que hay mucho que desmenuzar. Efectivamente acá hay, Puerto Montt es una cuna socialista, tenemos senadores, diputados, etcétera. Y hay que analizar con calma, ¿cierto? Ver dónde nos fue mal, dónde nos fue bien, en fin, ver cómo estructuramos los comandos, cómo se trabajó, qué gente aportó, qué gente no aportó, en fin. Creo que también las divisiones internas de la nueva mayoría, ¿cierto?, influyó mucho al final de que la gente decía por una derecha que estaba bien estructuradita, que estaba ordenada, ¿cierto?, que tenía un mensaje clarito, nítido, etcétera, en fin. Así que por lo tanto estamos recién en este proceso de poder, ¿cierto?, reentender y analizar el tema de las elecciones. Claro, ahora con tu experiencia, que estás del retorno a la democracia, involucrado en política, siendo representante además de un partido a nivel regional dentro de lo que es la estructura, ¿qué se hizo mal? ¿Qué falló o simplemente ustedes no fueron capaces de leer el electorado? Yo creo que hay varios factores. Creo que nosotros con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet quisimos hacer un cambio, ¿cierto?, reestructural en el fondo, y creo que hubo políticas mal aplicadas. Efectivamente se cometieron errores, ¿cierto?, las reformas, ¿cierto?, que se trataron de hacer o que van en camino, que están en proceso y que a lo mejor las seguirá en otro gobierno, no se completaron, no fueron muy claras, muy sólidas, en fin. Creo además que, y aquí creo que coincide mucha gente y coincido yo y los partidos, tuvimos un aparato de gobierno muy deficiente. Desde el intendente para abajo, aquí lamentablemente, ¿cierto?, tuvimos nosotros problemas y me hago cargo como partido. Nosotros tuvimos problemas serios, ¿cierto?, con nuestro intendente, donde estuvo Onofre Alaúd Maestro, ¿cierto?, que fue sacado sin motivo alguno, aquí por algunos gallitos de algunos dirigentes de la nueva mayoría y de algunos intendentes, perdón, de algunos parlamentarios que siempre han querido, ¿cierto?, imponer su voluntad política en la región. Y traemos, después hubo un intendente por 20 horas. 40 horas, para ser más exacto, que era un gran amigo y compañero, Nelson Busto, ¿cierto?, Arcilla. Él también con una vasta trayectoria política, él fue director de servicios, fue gobernador en Ranco, en fin. Y tuvimos ese problema. Pero también venía de la empresa privada. Venía de la empresa privada, sí, y de correcto, la empresa privada, sí, que había tenido cuestionamientos. pero con la diferencia. Y él había estado justamente en el lado A, al lado acá de la avenida, después se fue para el frente. Pero ¿cuál es la diferencia que tenía Nelson Busto con el intendente actual? O sea, una vasta trayectoria política, entiende los códigos, cómo se trabaja con los partidos políticos, cómo se trabaja con los seremios, con los directores de servicio, etcétera, cómo se opera políticamente, ¿cierto?, dónde se potencian las debilidades del gobierno, ¿cierto?, dónde se potencia, además con los equipos de trabajo, visualizar, ¿cierto?, qué director o seremio o jefe de servicio, ¿cierto?, es más débil que otro, en fin.
Eso en política lo hacen los años de experiencia y Nelson Bustos la tenía. Producto de una decisión personal de él, ¿cierto? Se fue y duró lo que duró, que fueron casi 40 horas. Y lamentable, bueno, eso fue lamentable. Y posterior a eso ya quedamos, ¿cierto?, acéfalos en la región por más o menos 40 días. Y como nosotros nos tocaba, entre comillas, el intendente como partido, al final se manejó a nivel nacional y se trajo a una persona que, primero que nada, debo decir que nunca fue militante del PPD, que es como el intendente o Leonardo Lapría. Yo no lo conozco personalmente. ¿Cuánto de militancia tiene usted en el PPD? Yo soy fundador del PPD, desde el día que se fundó PPD, que fue el año 90 en adelante. ¿Y nunca vio a Leonardo Lapría? No. Leonardo Lapría es una persona, ¿cierto?, que ingresó al PPD meses antes de ser intendente y donde se le consultó y ahí hubo una operación política entre algunos parlamentarios y al final, para resolver el problema, ¿cierto?, se coloca esta persona. Yo no tengo ningún problema con que hubiese sido él o otro. El problema mío y el problema de los partidos y al final el resumen y el resultado de todo lo que sucedió hasta el día de hoy es la poca experiencia política, ¿cierto? Porque acá no basta con ser profesional o técnico, lo que sea. Aquí tiene que haber una mezcla, ¿cierto?, de ambas cosas. Político, ¿cierto?, y además, ¿cierto?, eficiente en el trabajo. Pero entonces, estoy entendiendo que esa inexperiencia política del actual intendente de Los Lagos, Leonardo de Lapría, ¿cree que le atribuye usted responsabilidades en lo que fue el responsabilidad resultado política? Absolutamente. Absolutamente, la campaña y los resultados de Illaca en la región? Bueno, el gobierno tiene que ser, ¿cierto? El intendente es el fiel representante del presidente o la presidenta de la República en la región. El intendente es la persona que aplica las políticas, ¿cierto?, de Estado en la región. Tiene buenos equipos, ¿cierto?, se supone, tiene buenos directores de servicio, etcétera, etcétera. Los seremes que habían acá, los directores de servicio, dejaron mucho que desear. Técnicamente no eran los más capaces, teníamos un kinesiólogo en serbio. O sea, siguen estando, porque siguen estando, siguen estando. Sí. Ellos están hasta marzo por lo menos, a menos que se determine lo contrario. Y lo más probable es que nos sigan trabajando. O sea, lo más probable es que vuelvan a la realidad, ¿cierto?, y aterricen, y yo les deseo lo mejor en realidad, porque la vida, en la vida como la de usted y la mía, ¿cierto?, y de cualquier ciudadano, ¿cierto?, en el trabajo hay que levantarse tempranito, hacer bien la pega, si no a uno lo echan, ¿cierto?, y así es simple. Entonces, esa inexperiencia, ese poco compromiso político, porque además acá, en el momento, ¿cierto?, de que los partidos, o en este caso las campañas requirieron, ¿cierto?, de alguna ayuda política. No, yo no soy político, yo soy del mundo técnico, yo caí por el Espíritu Santo en la intendencia, y la verdad que además a mí me trajo el parlamentario de turno, o el senador de turno, o el amigo del amigo, el ministro, el subsecretario. Por lo tanto, cuando no hay una dirección política nítida, con experiencia clara como el intendente, y tenemos seremes que dicen no tener vínculos con los partidos políticos y dicen además haber sido instalados, ¿cierto?, por algunos amigos y parientes, y que por lo demás se restan a los trabajos políticos, no tenemos nada que hacer, pues. Ahí está el resultado, y ahí está el resultado de las malas políticas públicas, mal aplicadas. Y lo bueno que se hizo, nunca se entregó a la comunidad y nunca se dio a conocer a la comunidad, ¿cierto?, los logros de la presidenta Michelle Bachelet. Si me preguntan ¿Pero a mí, creen que eso hubiera influido en una segunda vuelta con Alejandro Guillé, con un Frente Amplio que obtuvo muy buen resultado en la primera vuelta, donde tuvo prácticamente los mismos votos que Guillé, que era el candidato de gobierno? Ahí hay un fenómeno bien extraño. Yo creo que cuando la gente es bien informada, ¿cierto?, reconoce lo bueno, ¿cierto?, y castiga lo malo. O sea, faltó difusión de los logros del gobierno. Faltó difusión del gobierno. El gobierno ha hecho cosas que no se conocen, o sea, en temas de salud, en temas de vivienda, en temas, ¿cierto?, de ayuda social, etcétera, en temas de capacitación, en temas de muchas cosas. Se ha hecho mucho. No ha habido difusión, y eso obviamente restó de que la gente... ¿Y qué rol juegan además ahí entonces los asesores del intendente? Entendiendo que el intendente es de su partido, estamos hablando usted en su calidad de vicepresidente regional del PPD, y me está diciendo que no conocía al intendente, que es PPD, y que llega con cupo PPD al gobierno. Sí, nosotros como partido, ¿cierto?, siempre estuvimos en contra de esta decisión de colocar a esta persona como intendente. El intendente tiene la facultad, ¿cierto?, y la libertad de colocar sus asesores, que por lo demás... dejaron mucho que desear, y algunos bien cuestionados, algunos bien cuestionados por su historia política, ¿cierto?, y su desempeño en la región en algunos otros cargos que habían tenido anteriormente.
Pero ese es un lunarcito, digamos, pero creo yo que la gran responsabilidad de la región es el intendente y cómo maneja su equipo, ¿cierto?, de seremías y de directores para difundir, insisto, en los logros que este gobierno, ¿cierto?, obtuvo. Ahora, eso es una pata. El tema, ¿cierto?, del Frente Amplio y de otros más que votaron, ya es un resorte, ¿cierto?, que el partido, ¿cierto?, y el gobierno no tiene nada que hacer. Ahora, el Frente Amplio, yo creo que se instaló como una alternativa, ¿cierto?, también progresista, que los disputó votos a nosotros, en fin. Y también creo que un sector importante de esa votación se fue también para Piñera. O sea, yo creo que votos químicamente puros de Beatriz Sánchez se fueron para Piñera. Y un sector muy importante, por los análisis que se han hecho, de más o menos 500.000 personas, que además creyó mucho en la política del terror de la derecha, de las famosas Chilezuela y de que aquí iba a llegar, ¿cierto?, de nuevo el caos, etcétera, y que ellos fueron capaces de movilizar, ¿cierto?, a un electorado nuevo. Eso significó, ¿cierto?, que voten casi 7 millones de personas y por lo tanto los ganaron la elección, o sea, absolutamente macizo, contundente, inapelable, con 9 puntos de diferencia. Y ojo, yo ahí quiero ser enfático, transparente, ¿cierto?, y nada que discutir. O sea, aquí primó la democracia, ganó el que tuvo más votos, en fin, y nobleza obliga, ¿cierto?, que yo espero que al presidente Villa le vaya bien, ¿cierto?, y que su gobierno le vaya bien, porque le va bien a todos los chilenos, así que por lo tanto no tengo problema con eso. Ahora, otra cosa, ¿cierto?, va a ser que nosotros pasamos a ser oposición ahora. Entonces vamos a ver qué oposición vamos a hacer. Nosotros como partido tenemos ya pronto nuestro Consejo Nacional, en el mes de enero, y vamos ahí a delinear el futuro político nuestro. Eso le iba a preguntar, porque un hombre que estuvo muchos años en el PPD, que es reconocido nacionalmente como un buen analista político, un hombre que sabe mucho de campañas, como Pepe Out. Recordemos que se llamaba José Out y todo el mundo lo conocía como Pepe, se cambió el nombre justamente cuando rebautizó, se puede decir. Pero todo el mundo ubica a Pepe Out. ¿Sí? Bueno, Pepe Out, que es un ideólogo, podríamos decir, incluso de la Concertación en su época, dice, francamente, no le veo futuro al PPD, al partido en el cual él militó desde que se inició también. Entonces, fundador igual. Usted como fundador, ¿le ve futuro al PPD, siendo bien honesto con los resultados que tuvieron en las parlamentarias, con lo que está pasando acá? ¿Con lo que está pasando con la nueva mayoría? Sí, correcto. Mire, el PPD fue un partido, ¿cierto?, bueno, instrumental, que se creó, ¿cierto?, para poder ser parte, ¿cierto?, del proceso democrático. Pero sin embargo se consolidó con los años, ¿cierto?, producto de las ideas que se iban instalando, ¿cierto?, en la sociedad a medida que pasaban los años. Nosotros fuimos los primeros partidos que hablamos del medio ambiente, de la ecología, ¿cierto? El primer partido que habló, ¿cierto?, del tema de la igualdad de género, ¿cierto?, del matrimonio igualitario, del aborto. Sí, claro, los 90, etcétera. fines de los 90. Claro, fuimos el primer partido que planteamos eso y lo colocamos en la mesa, que en ese tiempo todavía era un tema absolutamente conservador. Exactamente, y adoptaron los colores también, un poco del arco iris, que fue parte de la campaña del no, diversidad, exactamente. Claro, pero eso fue hace 20 años atrás. ¿Qué pasa hoy día, digamos? Claro, bueno, y obviamente como todos los partidos, ¿cierto?, una vez que creo yo que uno de los grandes errores que cometen los partidos es cuando se parlamentariza, ¿cierto?, pasa a funcionar básicamente por un partido, ¿cierto?, representado en las cámaras de senadores y diputados, y se perdió contacto, obviamente, porque ya sucedió la vez pasada que ganó Piñera, ¿cierto?, se perdió contacto con las bases. Yo creo que ahí está el problema. Hubo un desvínculo, ¿cierto?, de los partidos de la Concertación y ahora Nueva Mayoría, con la gente, ¿cierto?, con la realidad y con el mundo de la base donde están los problemas reales. Yo creo que ese es el producto, ¿cierto?, y del resultado que sucedió en aquella elección que perdimos. Hay una élite política que nos está leyendo al nuevo Chile, ahora, digamos, las nuevas personas, los nuevos ciudadanos, probablemente. Claro. Entonces, pero ¿se acaba o no se acaba el PPD? ¿Se mantiene? ¿Se acaba o no se acaba la nueva mayoría? ¿Es el fin de todo lo que fue este conglomerado político? Miren, en política nadie muere en realidad. En política los partidos y los conglomerados, ¿cierto?, mutan o evolucionan. Yo creo que el PPD, aún teniendo representación parlamentaria, ¿cierto?, va a seguir siendo un partido importante dentro de la oposición. Yo no sé a futuro, porque tampoco el futuro es incierto, no puedo yo asegurar que pase adelante, claro. Ninguno de los dos es pitonizo, pero por lo menos podemos analizarlo políticamente. Creo
creo que hay sectores, cierto, autoflagelantes que dicen que nosotros deberíamos llegar una vez más a nuestro cauce natural, que fue el Partido Socialista. Muchos de los que fundamos el PPE éramos socialistas, pues, militamos en el Partido Socialista y tuvimos doble militancia hace muchos años atrás. Otros dicen que no, que el camino tiene que ser partiendo propio. Partiendo por Ricardo Lagos. Exactamente, que tiene que ser propio y en fin. El Consejo es soberano, ¿cierto?, en determinar, ¿cierto?, los destinos del partido, el Consejo Nacional. Por lo tanto, creo yo que primero que nada vamos a hacer toda esta catarsis, ¿cierto?, producto de las elecciones. Nosotros perdimos una cifra importante de parlamentarios. Sí, claro, por eso le preguntaba. 7 parlamentarios. Entonces, revisar nuestras políticas, ¿cierto?, con respecto a cómo va a ser el vínculo con la gente, dónde perdimos, ¿cierto?, los espacios, cómo retrocedimos en el fondo cuando los había ido bastante bien. Así que, pero eso es análisis del Consejo Nacional. Y el Consejo Nacional, junto con la Comisión Política, ¿cierto?, y con todos los incumbentes, resolveremos a futuro y se resolverá qué va a pasar con el partido. O si el PPD sigue existiendo, o hace una alianza estratégica con otro partido, o se fusiona con el PS, pero eso es algo que se va a determinar para más Finalmente, adelante. ¿qué pasa con los jóvenes en la nueva mayoría? Porque pareciese que las juventudes que fueron tan históricas en los 90, que los partidos que lograron enamorar a los jóvenes en la democracia cristiana, en el PPD, en el Partido Socialista, las universidades, yo me acuerdo que todo era un conglomerado y todo el mundo estaba participando en los partidos, y hoy día resulta que los jóvenes de la democracia cristiana, del PPD, estoy exagerando por cierto, pero son todos muchachos de 40 años. O sea, claro, poca juventud. Y claro, ¿dónde están los jóvenes hoy día? Militantes, activistas, participativos, en el Frente Amplio, en un también arcoíris de movimientos, porque son muchos movimientos, ni siquiera partidos algunos de ellos. 18 movimientos. Exactamente, y ahí está la juventud. Pero ¿qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con la democracia cristiana? ¿Qué pasó con los partidos tradicionales de centro-izquierda que no han logrado encantar a la juventud? Bueno, yo creo que, por producto de lo que yo comenté hace un rato, esta separación, ¿cierto?, del vínculo entre la gente y los partidos políticos, las estructuras al final se dedicaron a ser parte del gobierno, ¿cierto?, otros a ser parte del parlamento y al final creo que los partidos pasaron a ser parte del gobierno y del poder solamente. Y bolsas de empleo también. Exactamente, y bolsas de empleo, ¿cierto?, y eso hay que reconocerlo. A mí me encantaba en los tiempos cuando yo era militante, primero uno era premilitante, después militante del Partido Socialista de la Juventud, ¿cierto? Éramos todos absolutamente voluntarios, no los pagaban, no pagaban colaciones, nada, era algo de convicción. Bueno, también teníamos al frente, ¿cierto?, un motivo idealista por cual luchar, que era recuperar la democracia y derrocar a la dictadura y a Pinochet. En los tiempos de ahora no hay juventud si no tiene pega. No hay juventud si no está vinculado al aparato. Entonces, se perdió la mística. O sea, al final, la poca juventud que hay es más o menos similar en cuanto a mañas con respecto a los que somos más viejos en política. Entonces, no está esa juventud que de forma espontánea adhiere a estos partidos, porque de verdad hay que reconocerlo, igual somos partidos ya que tenemos más de 20 años. El Partido Socialista tiene otra cantidad, pero el Partido Socialista tiene una estructura, tiene una historia, en fin, nosotros recién la estamos creando. Pero hay una desvinculación, ¿cierto?, natural. Claro. Y el Frente Amplio... Y eso Amplio, que yo no le pregunto, no nos vamos a meter en temas que tienen que ver con Ponce Lerú y las platas que se fueron desviadas al PPD en la época de Carolina Toá, que era un símbolo del partido cuando lo presidía. Sí, claro. Se está conociendo también con más detalle hoy día de cómo se financiaron campañas. No nos vamos a meter en esa lista porque esa ya... Ya lo tocó, así que... Pero esto otro que es más probablemente idealista, que es un poco de enamoramiento de la gente con respecto a los partidos. Y ahora, por ende... ¿Creen ustedes que el Frente Amplio es el que está llamado a crecer? Usted, claro, me dirá, ¿cómo le va a contestar eso? Porque pertenezco a un partido, pero todo indica que así va a ser. Probablemente la verdadera oposición del gobierno de Piñera va a ser el Frente Amplio. Se lo voy a contestar al tiro. Yo creo que el Frente Amplio, sacó los votos que sacó producto de varios fenómenos. Desgaste nuestro, ¿cierto?, con nueva mayoría, ¿cierto?, gente nueva que también votó, y agotamiento en general de la clase política. Aquí no solamente hablo del sector nuestro, hablo también de un sector como la derecha. Pero creo que si el Frente Amplio no tiene la capacidad de poder dialogar, me acuerdo este eslogan antiguo de avanzar sin transar, que nos hizo mucho daño a la gente izquierda, que bueno, todos sabemos qué es lo que se originó después. Si Jojo Jackson y los líderes de ellos son capaces de transar, de negociar, de conversar con otros sectores, como el caso nuestro, o con los que quieran en realidad, creo que le va a suceder lo mismo que le sucedió al PRO. El PRO cometió un error para las elecciones anteriores, donde no
apoyaron explícitamente a Frey, ¿cierto? Y miren el resultado del PRO en las elecciones de ahora. A punto de desapareció, perdón. Ahora se fusionó con el MAS. Ahora se llama Pro País, algo así. El Frente Amplio, no siendo ni siquiera partido, siendo un conglomerado de 18 movimientos, si ellos no tienen la capacidad de negociar, de conversar y además estructurarse como partido, ¿cierto? Con todo lo que significa eso, creo que puede ser una moda que con el tiempo vaya disminuyendo. Por lo tanto, si quieren hacer alternativa de gobierno, tienen que, por razones obvias, ¿cierto?, reencantar en este caso a otros sectores de la centroizquierda, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, hacer un programa de gobierno. En fin, lo que no sucedió ahora, creo que el Frente Amplio no fue explícito, no apoyó a Guillé y creo que, no les quiero echar la culpa a ellos, pero creo que también son parte de la derrota, ¿cierto?, que sufrió el mundo progresista, así de simple. Bien, Jorge, gracias por estar con nosotros para analizar de la perspectiva tuya, claro está, lo que fue esta derrota con Alejandro Guiller frente a Sebastián Piñera y también la situación acá en la región de los lagos, donde las cifras fueron muy similares y en Puerto Montt incluso hubo 2 puntos prácticamente más arriba, acá se perdió por 11 puntos de diferencia la candidatura de Guiller con respecto a Piñera, tomando en consideración que hay una importante presencia del mundo de centro izquierda acá, aún llamó más la atención. De hecho, el propio alcalde de Puerto Montt dijo ayer en varias declaraciones que no le echen la culpa todo a él, porque aquí hay responsabilidades compartidas de muchos y que hay que analizar lo que viene en el futuro. Incluso él está analizando, dice, su propia militancia dentro del Partido Socialista. Pero nosotros estamos con el vicepresidente del PPD a nivel regional. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Juan Osvaldo, por la invitación. Jorge Muñoz Villarroel, el vicepresidente del PPD, le decíamos. Y junto a él estamos despidiendo la presente edición de El Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el pulso de la región, aquí en Vértice TV. Hasta pronto. Gracias. Vértice TV, con el auspicio de BTR, Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su red de atención primaria de salud, informa que ya está disponible el nuevo servicio de call center con el número gratuito 800-650-100, de lunes a viernes en horario de 8 a 17 horas. En su primera etapa, mediante este servicio se contactará a los usuarios de la salud municipal para la confirmación de sus horas agendadas en los respectivos centros de salud. Además, estará al servicio de la comunidad para entregar información útil acerca de la red de atención primaria y sus diferentes dispositivos de atención, informó Municipalidad de Puerto Montt. ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege del viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a tu hogar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merece. SBT, Estacionamientos Subterráneos. 1999. Se produce un gran cambio en Chile. BTR lanza la banda ancha y cambia la vida de los chilenos para siempre. Cambió la forma de expresarnos. Cambió la manera de divertirnos. Cambió la forma de entretenernos. Cambió la forma de escaparnos. La primera y la mejor banda ancha es de BTR, para que estés conectado y entretenido siempre, ayer, hoy y mañana. Elegida hoy la banda ancha más rápida de Chile por Ookla Speed Test Awards 2017. BTR, vívelo hoy.